Continuamos en Argumentos y les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, en la cuenta de Instagram, donde puede colocar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de hoy, el diputado Luis Eduardo Martínez, también dirigente del Partido Acción Democrática y también desde la Asamblea Nacional, parte de esa comisión encargada del tema de las reformas de las leyes electorales. ¿Cómo avanzan en ese sentido? ¿Cuáles son las propuestas que hay sobre la marcha? Y cómo también tienen pensado trabajar a lo largo de este año, entendiendo también que es un año electoral. Bueno, se hicieron unas 103 propuestas, para ser exacto, en el transcurso de las jornadas de diálogo que realizamos en toda Venezuela. Visitamos cada capital de estado, se consultó a infinidad de actores de la vida venezolana y se concluyó en una serie de propuestas, la mayoría de las cuales, por cierto, tocan a la Constitución. Tocando la Constitución, entonces tuvimos que derivar hacia el planteamiento de la reforma constitucional. ¿Qué propuestas tuvieron la mayor frecuencia de menciones? Una, me atrevo a decir que fue la que más mencionada, fue la paridad de género. En Venezuela las mujeres tienen un papel protagónico en todos los aspectos de la vida del país. La mujer es cabeza de familia en la mayoría de los hogares, pero esa figuración en el resto de los sectores no se corresponde con lo que debería ser su posición en el quehacer político y especialmente en los órganos deliberantes. Entonces, la propuesta de la paridad de géneros que sea constitucional haría posible que todos los puestos de carácter deliberante, Asamblea Nacional, Consejo Legislativo y Consejo Municipal, la mitad por lo menos, sean ocupadas por mujeres. Se hizo hincapié en la necesidad de hacer modificaciones que permitan una adecuación mejor a la representación proporcional para que las minorías pudieran estar representadas más suficientemente en los órganos deliberantes. Se hizo el planteamiento, lo hizo Acción Democrática, de pasar un régimen bicameral para darle una mayor representatividad a las regiones. Hemos señalado la necesidad de eliminar la reelección indefinida, especialmente en los cargos no solamente de presidente de la República, sino también de gobernador y alcalde, y hemos planteado la urgencia en esa reforma de reducir el periodo presidencial. A esas se suman otras propuestas que surgieron de carácter económico, de carácter social, que seguramente van a ser debatidas en la oportunidad que el Ejecutivo Nacional abra el debate, porque la propuesta la tomó el presidente Nicolás Maduro, de la reforma constitucional. Entonces, las reformas electorales, buena parte de ellas, tocando la Constitución, derivaron en un elemento importante para abordar la reforma constitucional. Ahora, ¿cómo se hará este tema de la reforma constitucional? Entendiendo que, bueno, también parte de esa consulta que se tiene que realizar ciudadana, ¿serán estas propuestas quizás puestas a consulta para los ciudadanos? ¿O cómo evalúa que va a realizarse pues esta dinámica de reforma constitucional? La palabra final la tiene el pueblo venezolano, quien en las urnas determinará qué se hace, qué se modifica y qué no, pero el procedimiento es el siguiente: se ha designado una comisión de altísimo nivel para iniciar el proceso de consulta. Esa comisión seguramente va a ampliar la participación de especialistas nacionales y extranjeros, y se va a abrir entonces un proceso de consulta en los estados, entre los distintos sectores. Una vez que se recoja una infinidad de propuestas, entonces tiene que presentarse a la Asamblea Nacional, que en 3 discusiones, de acuerdo a lo que establece la Constitución, debe resolver qué es lo que se va a consultar a la población. El Consejo Nacional Electoral estará encargado de la realización de ese referéndum, donde se someterán preguntas. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo o no con la paridad de género? Entonces, bueno, los venezolanos dirán si están o no de acuerdo con que la mujer tenga una mayor participación en los órganos deliberantes. ¿Está usted de acuerdo o no con el recorte del mandato presidencial? Y entonces otra vez los venezolanos dirán sí o no. Uno supone, y esto es una especulación que estoy haciendo, de que el oficialismo puede pretender o puede plantear, está en su derecho de hacerlo, que la estructura comunal, el Estado comunal se convierta en un poder público. Entonces, bueno, los venezolanos tendremos que decidir, ¿está usted de acuerdo con que el Estado comunal sea un poder público? ¿Sí o no? Nosotros, por ejemplo, plantearemos la constitucionalización de las misiones sociales. ¿Está usted de acuerdo con que las misiones sociales tengan rango constitucional? ¿Sí o no?
pero la mayoría de los venezolanos decidirá. Y eso es importante porque a diferencia de otros países, es en el referéndum, es en la consulta popular que se puede o no modificar la Constitución de la República. ¿En cuánto tiempo o cómo cree que será ese proceso para que se pueda dar estas consultas? O sea, imaginándonos, bueno, estamos ahorita en el mes de febrero, ¿cómo será este trayecto? Porque se viene hablando de esta reforma, la gente tiene dudas, se aclara cómo va a ir el proceso, como usted dice, bueno, este procedimiento, se ha mencionado quiénes forman parte de esa comisión, queda un periodo también para el debate, como decía, para recibir estas propuestas. ¿En cuánto tiempo, cómo cree que se va a dar eso y cómo también va a ser ese tema de incluir a todos los sectores para recibir estas propuestas? Lo obvio es que el tema se asuma una vez que se realicen las elecciones parlamentarias, regionales y municipales, porque, vuelvo a señalarlo, hay que convocar un referéndum una vez que se tengan propuestas concretas y la convocatoria del referéndum también tiene que cumplir con una serie de pasos que establece la Constitución. Entonces, salidos de las elecciones del 27 de abril, concluidas las elecciones municipales que pudieran ser perfectamente el segundo, tercer, cuarto domingo de junio o de julio, entraríamos en la reforma constitucional, si bien puede haber algunas discusiones previas. Tiene que abrirse una amplísima consulta y luego ir el resultado de esa consulta a la Asamblea Nacional. Mi apreciación es que si queremos terminar con ese proceso este año, nunca sería antes del segundo semestre del 2025. Siempre las consultas producen muchas propuestas, entonces eso también obliga a macerarlas. Mencionaba que en las Eso últimas... toma tiempo también. Sí, sí, sí. Nosotros fuimos estado por estado, ciudad por ciudad, pero mientras nosotros lo hacíamos había otros diputados que sin ser miembros de la Comisión de Diálogo también estaban recabando información. Pero mientras más amplia sea la consulta, es mucho mejor, la participación es importantísima. Pero creo que, de acuerdo a la dinámica de estos procesos, estaríamos hablando del segundo trimestre y más bien del último trimestre del año para que ese proceso adquiera el dinamismo propio de una reforma de la Constitución. ¿A qué sectores debe incluir? Como decía, debe ser amplia. En ese amplio, ¿quiénes deben estar allí involucrados y cómo hacer que realmente involucre a todos los ciudadanos? Pero nuestra experiencia en la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional es que se involucran a los empresarios y a los emprendedores, a los trabajadores y a los empleadores, a los universitarios, a las autoridades universitarias, a los académicos, a los profesores y a los estudiantes. Se incluyen a los sindicatos, se incorporan a representantes de los consejos comunales, se oye la opinión, se escucha la opinión de los deportistas, de los hacedores de cultura. Es muy amplio y tiene que hacerse muy amplio porque se está tocando un texto que es ley constitucional, que es clave en la vida de Venezuela. Lo que reformemos ahora seguramente va a tener vigencia de muchos años por delante. Esta constitución, la que actualmente está vigente, fue aprobada hace ya 26 años. La anterior constitución, la de los 60, duró cerca de 30 años. Y si bien es cierto que hay países donde es por la vía de las enmiendas que se modifican las constituciones y duran mucho más, nuestra experiencia en la historia venezolana es que cada 3, 4 décadas se producen modificaciones importantes. Pero aquí hay que consultar al mayor número de sectores de la vida nacional. Hay que consultar a ustedes, a los comunicadores sociales, pero también hay que consultar a los dueños de medios. Hay una especie de balanza donde si consulto a los trabajadores tengo que consultar a los empleadores o debo hacerlo. Si consulto a los estudiantes debo consultar también a sus profesores. Pero tiene que ser amplia, muy amplia, porque además nuestra experiencia es que se enriquece muchísimo el proceso mientras más amplia es la consulta. Claro, y garantizar que eso sea de esa forma y que incluya a cada uno de los sectores en los diferentes eslabones. Pues cada uno tiene sus propios intereses. Yo estoy seguro que los trabajadores insistirán mucho en el tema de los ingresos. Yo estoy seguro que los empresarios insistirán mucho en el tema del respeto a la propiedad privada y a las inversiones. No tengo ninguna duda
que los educadores insistirán en lo que se refiere a normativas que permiten la mayor calidad educativa. Cada sector, y es entendible, apunta a privilegiar sus preocupaciones, sus intereses. Y que cada uno es importante considerar. Nos Todo, corresponde ir a todo, la pausa, absolutamente todo. diputado, pero ya seguimos conversando con usted en argumentos, así que no se muevan.